Ya estamos de vuelta con más de Panorama 5D, 33 minutos de las 6 de la tarde. Ya tengo mi siguiente entrevistada de hoy. Le doy la bienvenida nuevamente al programa. La verdad que es un lujo tenerla nuevamente, la politóloga Sara Mabel Villalba. ¿Cómo estás, Sara? Bienvenida. Muy buenas tardes, Florencia. Al contrario, el honor es mío por estar en el programa y muchísimas gracias por la invitación. Es un placer siempre compartir contigo y con tu No, audiencia. muchas gracias. Muchísimas gracias. Sara, hay mucho de qué hablar en este primer mes del 2022. Realmente las cosas empezaron a moverse y creo que también en lo social, en nuestra sociedad empezó a sonar una campanita. No sé si es algo cíclico llegando a marzo, porque estamos a un paso del marzo, Paraguay, una fecha muy fuerte para nosotros. Y no sé si en febrero siempre fue así o esta vez es diferente, eh, porque realmente el pueblo se cansó de la inseguridad. Sí, yo creo que hay varios factores y elementos que hacen que este febrero, quizá como estás diciendo, sea un poco diferente. Primer punto, tenemos las secuelas de la pandemia, ¿verdad? Las secuelas de la pandemia que comienzan en el 2020 y que influye tremendamente en el sistema económico general. Eso, por supuesto, genera una serie de subconsecuencias, por así decirlo, que tiene que ver otra vez con la falta de empleo, con escaso circulante de dinero, mayor concentración de la riqueza, porque no a todos les fue mal durante la pandemia, ¿verdad? Entonces, pero aumenta la desigualdad. Cuando aumentan la desigualdad, aumentan la pobreza, según las teorías, aumenta la inseguridad, aumenta la delincuencia también, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, hay que tener en cuenta que este es un año electoral ya. Eh, y, y además, seguido de otro año electoral que fue el 2021, ¿verdad? Atrasado, normalmente no hay una cercanía. Por primera vez hay una cercanía en las elecciones, ¿verdad? Se atrasan las municipales y al año ya empiezan las generales. Y con más razón cuando este es un tercer elemento que yo agregaría, que es la disputa, la exacerbada disputa interna en el partido oficialista eh, por, eh, por esta candidatura, ¿verdad? En otros años o en otras ocasiones suele haber la misma disputa así fuerte, pero yo creo que esta es la más fuerte entre todas las anteriores y además sumado a estos factores y seguro a otros más. Estos son los primeros, así que yo creo que son evidentes y que hay que tenerlos en cuenta. ¿Y qué pasa cuando va llegando marzo para el paraguayo, verdad? ¿Cómo se siente eso según tu visión de año tras año? Y es un buen punto que no había escuchado eso, si bien cuando llega marzo se empieza a hablar de que, bueno, cada marzo es, y la verdad es que así como planteas, ha ido increciendo este malestar de la sociedad y de los diversos sectores organizados, que tampoco todos los sectores de la sociedad están organizados, ¿verdad? Pero de los sectores organizados. Entonces, ya en febrero, en este caso, a ver, el año pasado, ya en diciembre, se hizo una concentración multitudinaria y en una época que no es usual que se hagan manifestaciones. Se está pensando en la Navidad, en la fiesta, y bueno, no. El año pasado hubo una concentración multitudinaria en diciembre, preparándose además para febrero, porque el 28 hay otra. Entonces ya antes de marzo incluso se plantean grandes movilizaciones. Entonces yo creo que sí, marzo va a ser un mes sin duda de movilizaciones, pero creo que no va a acabar en marzo. Con esto, hasta ahora las movilizaciones, a excepción de esta de diciembre, han sido más bien sectoriales, pero justamente la de diciembre
congregó a más grupos organizados que anteriormente no tenían una afinidad así, digamos, fuerte, ¿verdad? Entonces, creo que eso también es consecuencia de esta situación de pandemia, ¿verdad? Con todas sus consecuencias económicas. Y por otro lado, también están relacionadas mm, con el, ¿cómo diríamos?, el panorama electoral y eh, a ver, esta desigualdad eh, extrema que hay en Paraguay, extrema digo porque a nivel de indicadores está en el mundo como una de los países con mayor desigualdad. Entonces, esta desigualdad genera polarización en las sociedades y Paraguay no, hasta ahora creo yo que se había como atrasado, por decir, en esta polarización que ahora sí se está notando más. Creo que es una consecuencia, que esta polarización que se está dando en los sectores de la sociedad es consecuencia de esta desigualdad que ahora aparece como más visible. No necesariamente que no haya existido antes, sino que es más visible. Sara, ¿cuál es el detonante para el pueblo paraguayo para salir a la calle? Porque yo hay veces que hasta me frustro, ¿verdad? Porque veo como que hay muchas desigualdades y que la gente se queda en su casa tranquila. La suba del combustible. Yo pensaba, quizás se formó una manifestación, pensé que iba a ser multitudinaria, no hubo personas. Eran 5 personas allí en el centro. Quizás otras tampoco. Vi un poco más un toque de queja ahora, creo que fue ayer o antes de ayer, cuando fueron hacia Mburú Villaroga a exigir justicia por Vita Aranda, brutalmente asesinada por sicarios. Ella, daño colateral, como les gusta llamar. Vi un poco más y ahora con este mensaje de su esposo, ¿crees que este sábado puede ser la gota que colmó el vaso? Es un poco difícil hacer, No, ¿cómo diríamos? futurología es malo. Futurología, pero, Sí, pero hablando por ejemplo, el paraguayo le tocas el bolsillo, discúlpenme, pero es así, y es como que no lo sentí. Es como que dijeron, y bueno, ya está en todas partes del mundo, sigamos, produzcamos. Pero veo como que hay un poco de indignación hoy, con un mensaje que dio el esposo de esta madre de 3 hijos, sí, no, brutalmente asesinada. yo creo, o sea, mirando las otras, digamos, antecedentes, hay varios factores para estudiar por qué hay movilización en Paraguay o por qué no hay movilización, ¿verdad? Y Me encantaría saber. uno de estos, de los factores es, por un lado, la ausencia, no la ausencia, la escasez, por así decirlo, de organizaciones, porque son las organizaciones en general las que promueven las movilizaciones. Eh, pueden surgir expresiones Espontánea. espontáneas, exacto, pero no se sostienen en el tiempo porque para la movilización se necesitan recursos. ¿Quiénes son los más, o sea, quienes proveen mayores recursos? Las organizaciones. Por otro lado, tiene que haber aliados influyentes, es decir, personas referentes, reconocidos que apoyen esas movilizaciones. Y por otro lado, no tiene que haber, o tiene que haber escasez o sea, perdón, escasez no, tiene que haber poca o ninguna propensión para la represión. Y eso no se está dando en los últimos años en Paraguay. El uso desproporcionado de la fuerza está comprobado por informes de organismos estatales, incluso, ¿verdad? Que es el mecanismo contra la tortura, que en las últimas manifestaciones indicó que había una serie de situaciones de tortura y de uso excesivo de la fuerza.
Lo mismo indica el informe de derechos humanos del 2021, coordinado por diferentes organizaciones. Entonces, hay diferentes registros de uso excesivo de la fuerza, de represión y de criminalización. Y esos factores constituyen, por supuesto, factores que impulsan a la desmovilización, no a la movilización, ¿verdad? Entonces, por otro lado, hay también hay cuestiones históricas de escasa todavía, a ver, ¿cómo decirlo? Son 33 años de democracia o de transición a la democracia, pero eso para el conjunto histórico es poco. Exacto, es poco. Entonces, hay una serie de factores que muestran o que son indicios de por qué Paraguay tiene escasa movilización en relación sobre todo a otros países de la región, ¿verdad? Como Chile, Argentina, Bolivia, o sea, y por otro lado, Brasil es muy activo en las movilizaciones. Y otra cuestión también es la escasa población. No es fácil juntar 2 millones de personas en una ciudad que apenas tiene 2 millones de personas. Entonces, esas manifestaciones masivas tienen un impacto mediático a nivel nacional e internacional que acá es difícil de conseguir. Con los diferentes factores. A ver, esto es sin hacer una investigación así, un estudio más profundo. Con datos, ¿verdad? No algo profundo, pero sí con datos que son relevantes y que personas aptas como vos lo pueden estudiar y pueden compartirnos. Bueno, yo lo digo en base a teorías de la movilización que justamente muestran que estos factores son precisamente los que impulsan a la movilización o a la desmovilización. Claro, los que impulsan a ir a movilizarse o te desmotivan y te dejan en tu casa. Sí, y por otro lado, hay una causa que hay que tener en cuenta siempre, que es el agravio, el sentimiento de agravio. Esa es la primera causa en realidad o sea, el primer impulso para un grupo para movilizarse es sentirse agraviado. Si ese grupo no se siente agraviado y además no ve que con su movilización puede cambiar o reparar ese agravio, no hay movilización. Y en Paraguay, muchas de las situaciones que podrían constituirse agravios, como falta de hospitales, falta de escuelas, se han normalizado. Se han normalizado y al normalizarse dejan de constituirse en agravio, ¿verdad? Entonces, ese también es un punto a tener en cuenta y que habla la teoría de la movilización sobre eso, ¿verdad? Qué bárbaro, y sí, es cierto, uno no entiende cómo uno normaliza que una persona se muera por falta de medicamentos, se muera pagando IPS, porque lo pagan, se mueran porque le niegan la atención de diálisis, porque no hay. Y vos no entendés cómo eso no hace clic. Pero bueno, ahora lo estamos entendiendo. Bueno, es un dato a tenerlo en cuenta porque es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Cómo es posible que no haya movilización o que no haya unas protestas permanentes si es que estamos en una situación que merecería esa protesta, ¿verdad? Y por otro lado están los grupos de poder. Es decir, los grupos de poder, si no están dejando como espacio a estas movilizaciones, ¿verdad? En otros casos donde se han visto movilizaciones, lo que ha ocurrido es que muchas veces no hay una alineación entre los grupos de poder y entonces
en esos resquicios, en esos resquicios que dejan esas luchas, es donde pueden darse también. Y acá hay conflictos entre los grupos de poder, pero a la hora que hay movilización hay como una otra vez, ¿cómo podríamos decirlo? Una cierta unión para impedir eso. Y también tienen que ver, ¿verdad? Como decía, otros factores históricos que habría que estudiar mejor, ¿verdad? Sara, ¿cómo estás viendo vos, que ya nos adelantabas también, este camino a el 2023? Nos adelantaba ya que por lo menos por un partido está fuerte el enfrentamiento. Sí, en este momento es un poco, o sea, todo se va a concentrar, ¿verdad?, en las internas que se dan el año que viene, perdón, este año. Yo todavía estaba, claro, yo todavía estoy en el 2021, no, el año, en este año, y dependiendo un poco, creo yo, de quién resulte ganador entre los dos movimientos más fuertes, es que se puede hacer como una prospección de un quizás eventual, o sea, de un eventual ganador de las elecciones, porque yo creo que depende mucho de quién sea el ganador para saber si tiene más o menos posibilidades de competir con una oposición que hasta ahora todavía no consigue articularse totalmente, ¿verdad? Cosa que también es difícil, no, porque la oposición no es una sola, no es homogénea, son varias fuerzas, incluso que están en las antípodas unas de otras, ¿verdad? Con ideologías, programas totalmente diferentes, incluso enfrentados. Entonces, no es sencillo hacer este tipo de alianzas, ¿verdad? De cualquier manera, se están viendo ya opciones como ahora, por ejemplo, la que fue lanzada hace poco, donde está una de las referentes del Frente Guazú, ¿verdad? Entonces, Esperanza, entonces, pero yo creo que todavía no están dichas porque además todavía hay posibilidades de unir candidaturas, ¿verdad?, en la oposición. ¿Crees que se van a unir en la oposición? Porque las municipales, yo nunca me voy a olvidar, vos me lo dijiste, en las municipales Asunción va a ganar el Partido Colorado, los jóvenes no van a salir a votar porque no ven un cambio en los municipios, lo ven cuando son elecciones generales, y la oposición no se va a juntar completamente, así como me dijiste, así fue. Me quedó acá grabado, Sara, un análisis importante, hiciste, no fuera así como lo estoy contando yo, ¿verdad? Hiciste todo un análisis del por qué. ¿Vos crees que esta vez la oposición podría llegar a unirse, realmente unirse? Yo creo que ahora no es tan sencillo, o sea, no es como las municipales, porque... Las municipales era más fácil. Era más fácil porque justamente estaba menos en juego y por otro lado porque había como más espacios en todo el país, ¿verdad? Ahora es, es mucho más lo que está en juego y está mucho más concentrado. Entonces, creo que todavía es prematuro porque ni siquiera son claras las opciones. Por decir, se publica, va a ser X va a ser candidato. Luego se le hace una entrevista y dice X, no, yo nunca dije que iba a ser candidato. No, todavía nadie me dijo nada. Entonces, todavía es difícil, no hay como suficiente información todavía para saber eso. Igual, yo creo que esto que se ha hecho ya marca una diferencia. Ya hubo, en este grupo están unidos ya varios partidos, ¿verdad? Por lo menos yo diría de ideologías parecidas, no totalmente iguales, pero parecidas. Pero igualmente todavía no está definida la postura que va a tomar el partido, el PLRA, que es el partido principal de oposición, ¿verdad? Hasta ahora.
Entonces depende mucho de eso para ver, bueno, qué posibilidades hay, ¿verdad? De negociaciones. Y también tienen, después van a entrar a jugar otros factores. No siempre es que no haya candidatos votables en la oposición, ¿verdad? Sino que otros factores entran en juego en unas elecciones. Y estamos viendo justamente todo esto que está ahora como surgiendo, ¿verdad? Que surgieron ya en las municipales del financiamiento de campañas políticas mediante dinero de fuentes o delictivas o fuentes no claras, como mínimo, ¿verdad? Sí, Entonces, totalmente, totalmente. Que estamos teniendo este narcoestado, que lo sentimos este domingo. que el domingo creo yo tuvo un impacto mediático más fuerte y por el contexto. Pero casos de sicariato se han ido dando hace años en las zonas rurales, solamente que no al nivel de exposición, digamos, que ha tenido en este caso. Sí, bueno, en Asunción también estamos, en Central, estamos viviendo casos de sicariato. Este enero cerró con 23 o 25 sicariatos, es algo así que nunca antes visto. Lo que quizás creo que dio la conjunción fue que era una fiesta de más de 10.000, casi 20.000 personas, domingo, un día más de descanso, mucha familia, en un entorno de San Bernardino que es un entorno un poco menos populista, podemos llamarlo, para no quedar mal con nada. Y la muerte de una madre de 3 hijos, solamente famosa por ella misma, sino esposa de un futbolista famoso. Que fue todo. Y yo creo que crea la identidad, digamos, de las víctimas, genera una mayor sensación de inquietud porque la gente por el sentimiento de empatía, ¿verdad? La gente siente que puede ser, o sea, que la víctima puede ser ella también, ¿verdad? O sea, que cualquiera puede ser. Creo que eso es lo que, por eso es que repercute también con mayor fuerza, ¿verdad? Cualquier persona que estaba en la fila del baño, era la fila del baño. No era, vos me decís, no, pero era el VIP en una mesa arbolada, no sé, por decir una cosa. No, era la fila del baño. O sea, era puede ser cualquiera, es tremendo, esa sensación, tremendo, sí. tremendo. Y es lo que estamos viviendo y ojalá termine. Pero bueno, con las palabras de nuestro presidente me quedó un sinsabor en la boca. Esperen porque esto no va a ser, o sea, va a seguir. El sicariato va a seguir. Ya no sé ni cómo ponerlo a este presidente. Creo que lo veo como ya me quiero ir. Claro, igual que toda esta cuestión del narcoestado no se genera en unos años, o sea, no se genera en unos meses, por decirlo, se genera, lleva mucho No es de la pandemia, es cierto, totalmente. No es que saltó en la pandemia, fue como un virus, no, son años. Son años y también recordar, aprovechando el espacio, recordar lo que es el narcoestado, porque se habla mucho qué es lo que es el narcoestado. Y a nivel de concepto, ¿verdad? Es bueno recordar a ver, que el narcoestado es un estado donde las fuerzas del crimen organizadas, ¿verdad? No cualquier, no uno o dos asaltantes, sino las fuerzas del crimen organizadas, especialmente relacionadas con el tráfico de drogas, pueden ser, a ver, diferentes tipos de tráfico, pero el tráfico de drogas es el que más se identifica, y influyen, cuando estas fuerzas influyen de manera decisiva en las instituciones estatales. Eso es el narcoestado. Y lo hemos Eso es lo visto, que vivimos. exacto, lo hemos visto
se han puesto como ejemplos Colombia, México, también ha habido algunos autores que han mencionado a Perú, pero cuando vemos, o sea, cuando vemos esta definición, podemos extrapolar, ¿verdad?, a la realidad paraguaya, ¿verdad? Y ¿qué dice la literatura que existe sobre el narcoestado? Que este narcoestado se influye a través del financiamiento de campañas políticas, es decir, de candidatos que responden a estos grupos, a través de grandes esquemas de lavado de dinero y también a través de la captura de instituciones estatales, ¿verdad? Entonces, si eso extrapolamos a la realidad paraguaya, bueno, podemos ver que ya hay estudios académicos hechos por colegas, economistas, sociólogos sobre las diferentes formas de captura que tienen las instituciones estatales y por tanto estas políticas públicas que generan estas instituciones solamente benefician a determinados grupos, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, por otro lado, hay una serie, sobre todo en estas elecciones municipales, hubo varias acusaciones, denuncias sobre estos vínculos entre candidatos que respondían a grupos, grupos de lo que sería el crimen organizado. Y ya hay estudios de las elecciones, incluso municipales del 2015, que hablan de eso. Entonces, y por supuesto, en los últimos tiempos, sobre todo en este mes, han habido muchas denuncias también sobre lavado de dinero, ¿verdad? Entonces, hay como, si uno mira la literatura de lo que se ha dado en otros países, se puede extrapolar a la situación paraguaya y ir armando, ¿verdad?, el panorama, ir interpretando la realidad que se está dando, que no es una cuestión de unos meses ni de unos días, es de muchos años atrás ya. Y de un apaño judicial. Exacto, porque justamente esa es es algo que genera como un terreno propicio, ¿verdad? Primero, la falta de independencia de los tres poderes del Estado, que es como la base del sistema democrático. El sistema democrático nace mediante esa división de poderes y el control entre los poderes y la independencia entre los poderes. Y en Paraguay, históricamente, sobre todo el poder judicial, ha dependido del poder ejecutivo o ha sido vulnerable también al poder legislativo. Entonces, es el poder que permite, o sea, la vulnerabilidad del poder judicial permite la impunidad y la falta incluso de investigación de estos grandes esquemas de lavado, de identificación de grupos criminales, etcétera. Sí, todo lo que estamos viviendo. Sara, se me fue lamentablemente el tiempo, es un placer hablar con vos. Seguramente vamos a estar hablando nuevamente antes de las elecciones, así que vamos a necesitar de tu experiencia y de tu buen saber para explicar. Muy amable, Florencia, un placer también y esperamos estar en contacto y mucho éxito con el programa. Saludos a tu teleaudiencia. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Realmente. Estuvimos hablando con la politóloga Sara Mabel Villalba. Se nos fue el programa realmente. Antes de despedirnos, los beneficios de tus tarjetas Sudameris no se toman descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin interés en electrónica, hogar, e-commerce, colegios y universidades, talleres y equipamientos, clínicas y sanatorios. Hasta 12 cuotas sin interés en todos estos rubros todos los días en todo el Paraguay con tus tarjetas de crédito Sudameris. Solicítala ahora llamando al 416-6000 o si no en la web www.sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco.
Estamos teniendo 27 grados con una sensación térmica de 31. Increíble lo que vimos. Después de que paró de llover, ¡paf! La humedad nos abrazó. 23 grados para la mínima de esta noche. Eso sí, va a continuar la lluvia en algunos sectores de Central y Asunción. Tenemos 32 grados para mañana, 22 de mínima. Este fin de semana descenso abrupto en la temperatura, en la mínima, pero mañana lo hablamos mejor. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Feliz tarde. Chau, chau.